ustedes saben, yo he estado predicando esta serie de sermones sobre diferentes temas que afectan a nuestra nación y que requieren una voz de consejo de parte de la iglesia. Y hemos hablado en diferentes tópicos y hemos ido bastante a fondo. Yo sé que es un tipo de enseñanza que normalmente no recibimos, pero que es bien útil para las congregaciones y para las personas que participan en la sociedad, conocer qué nos dice la palabra del Señor acerca de temas como justicia social, inmigración, la fluidez del género, como se dice hoy en día, lo que tiene que ver con homosexualidad, lesbianismo, todo este tipo de cosas. Hemos hablado acerca del lugar de Israel en el mundo y en la iglesia. Hemos hablado también acerca de reconciliación racial. Y el domingo pasado inicié unos sermones, o un sermón más bien, que pensaba que iba a ser la última vez que hablara sobre estos temas, pero que se extendió y hay una mitad del sermón que se me quedó fuera, sobre el mundo musulmán, sobre el Islam y cuál debe ser la postura de la iglesia. Porque muchas veces la iglesia habla con hostilidad acerca del mundo musulmán. Y yo creo que tenemos que verlo de una manera diferente y de una manera más compleja y más matizada para poder entender cuál es el propósito de Dios con respecto al Islam y al mundo musulmán. Y como ustedes pudieron ver el domingo pasado, en ese pasaje que discutimos acerca de Abraham, Isaac, Ismael, Agar, la madre de Ismael, que como sabemos es un progenitor del mundo árabe musulmán, y entendemos la complejidad de esto de árabe musulmán, lo tocamos brevemente, pero vemos allí lo que más nos impacta a mí, por ejemplo, es ver la complejidad con que Dios trata a Ismael, este progenitor del mundo musulmán, del Islam, que ellos reconocen, el mundo islámico reconoce a Ismael como su progenitor, así como reconocen a Abraham en una manera bien compleja, también como su padre espiritual y como un gran profeta de Dios. Uno de los grandes profetas de Dios es Abraham, según el pueblo musulmán también, y su progenitor Ismael. Y veíamos como en la palabra de Dios misma, en esa imagen profética del ángel de Jehová, que dice que Ismael será un guerrero, que será una gran nación, que Dios lo va a bendecir, que Dios le va a proveer, que será, y dice que desde entonces Ismael se convirtió en un arquero. Y vemos también ese cuidado que Dios tenía de Ismael por el hecho de que era hijo de Abraham, amigo de Dios, y que la bendición de Dios también caía sobre Ismael. Y que a pesar de que Dios iba a hacer de Isaac, digamos, la cabeza espiritual de su descendencia espiritual sobre el pueblo de Israel, es decir, que la descendencia judicial, legítima, legal de Abraham iba a correr a través de Isaac, aunque Isaac no era el primogénito, Isaac era el segundo, porque Ismael nació 14 años antes de Isaac, pero Dios quería que el progenitor espiritual de la raza humana fuera a través del linaje biológico de Abraham, y por lo tanto constituye a Isaac. Dice, yo lidiaré, yo trataré, yo consideraré el linaje espiritual tuyo a través de la línea de Isaac, no de Ismael, pero yo sí tendré cuidado de Ismael. Y voy a hacer de él también una gran nación, lo voy a bendecir. Entonces vemos una de las cosas que se hace clara al uno analizar esto es el cuidado de Dios por Ismael también. Y como vemos, el mundo árabe musulmán ahora mismo compone 1,5 billones de almas. No solamente en el Medio Oriente, sino en países como Indonesia, en las Filipinas hay musulmanes, en la India hay musulmanes, en muchas partes del mundo que era antes el imperio ruso soviético hay musulmanes, porque los musulmanes en los siglos, digamos, 12, 13, 14, sobre todo, se expandieron por muchas muchas partes del mundo y militarmente al conquistar estas naciones, porque fueron tremendamente poderosos, impusieron la religión islámica también. Así que hoy en día en el mundo hay muchos descendientes, digamos, del mundo musulmán en todos esos países. Dios cumplió su promesa, haré de él un padre de multitudes, como también lo hizo
a través de Isaac. Así que yo creo que una de las cosas que nos complica la vida un poco es ver el cuidado de Dios. Dios no rechazó ni maldijo a Ismael ni su linaje, sino que lo bendijo. Y eso me indica a mí que así como Dios tuvo cuidado de Isaac y su linaje, que nosotros somos parte del linaje de Isaac, de paso, por haber sido injertados en el árbol de Abraham y de Cristo, así como tuvo cuidado del linaje de Isaac, así también tiene cuidado. Y yo creo que Dios todavía no ha terminado, así como no ha terminado con el pueblo de Israel, tampoco ha terminado con el mundo islámico. Y vemos que Dios está haciendo cosas muy interesantes en el mundo islámico en este tiempo. Así que tenemos que orar por el mundo musulmán. Y yo quiero entrar un poquito más en materia, porque quería redondear, porque es importante que la Iglesia de Jesucristo, hoy en día, cuando oímos hablar del mundo musulmán en el ámbito cristiano, se habla a veces con hostilidad, condenación, en una manera que yo creo que es muy simplista. Y recuerden que mi deseo a través de estos sermones ha sido traer un poco más de matiz, un poco más de balance en la manera en que tratamos los diferentes temas que hemos tratado, sea la homosexualidad con sus diferentes vertientes hoy en día, mayores todavía que nunca, no condenar solamente, sino también amar, tener misericordia, aún mientras resistimos ciertos aspectos del movimiento militante homosexual. A la misma vez tenemos misericordia, amor, gracia hacia aquellos que están en lucha con respecto a la homosexualidad, así como lo tenemos para todas las otras personas que luchan con diferentes impulsos. Y yo creo que a través de todos estos sermones, yo he visto el llamado de Dios a mirar ambos lados de la cosa y encontrar la verdad de Dios en mundos que ahora no se encuentran el uno al otro, sino que están como polarizados en una forma absolutamente excluyentes el uno del otro. Y Dios nos llama a no apasionarnos con las divisiones del hombre y de la cultura, y ver las cosas con una perspectiva, yo diría, milenial, eterna, que es la perspectiva de Dios. No sé si he hablado demasiado allí o entienden lo que estoy diciendo. ¿Me hago entender? Amén. Pues bien, entonces, déjame decirle algo. Este verano, durante mi sabático, yo tomé la oportunidad para visitar el mundo árabe en una manera muy, digamos, consumible, digerible. Yo fui a Turquía y visité la ciudad de Estambul, que es una ciudad que siempre me había cautivado y que quería visitar. Y estuve en Estambul varios días y pude caminar las calles de esa maravillosa ciudad y visitar algunos de los museos y algunos de los lugares históricos y observar bastante la cultura islámica. Porque Estambul es una ciudad que, si ustedes pueden ir, yo creo que es una de las grandes ciudades del mundo. Estambul es musulmán, fue el asiento, de hecho, del Imperio Otomano por muchos siglos, así como lo fue antes de eso del Imperio Romano. Constantinopla se llamaba antes de llamarse Estambul, donde hubo la sede, en realidad, del catolicismo, del cristianismo original. Luego cayó bajo las manos de los árabes, de los otomanos, y fue el asiento de la civilización otomana por muchos siglos. Y yo siempre había querido visitar ese mundo de Turquía. Pude ir a Éfeso también, que es parte de Turquía. Y la verdad es que allí Dios habló a mi corazón y pude ver la belleza de la cultura musulmana, pude ver la calidad de su gente y a la civilización increíble que ellos habían fundado. Ustedes saben que en los siglos, digamos, 11, más bien siglos 12, 13, 14, 15, en esos 4 siglos, los 1200 a los 1700, 4 o 5 siglos, en realidad el lugar más sofisticado de la tierra no era Occidente, no era Europa, por ejemplo, sino era el mundo árabe musulmán. La cultura que los musulmanes levantaron en el área de la medicina, en el área de la literatura, la antropología, no la antropología, la poesía, la caligrafía y el diseño, porque ellos no usan imágenes, pero la pintura árabe a través de la caligrafía llegó a unos niveles altísimos. Y muchas diferentes áreas, la ciencia, la medicina. Si usted quería estudiar medicina, usted no iba a Inglaterra o a Francia, usted iba al mundo árabe a estudiar medicina, porque habían desarrollado
una cultura extremadamente sofisticada. Los árabes preservaron muchos de los manuscritos de los griegos en Constantinopla, por ejemplo, y muchos otros lugares. Llegaron a ser una sociedad tremendamente, lo que ustedes ven allí es el Hagia Sofía, que es, antes era una catedral, era el asiento del cristianismo greco-romano, y luego se convirtió en una mezquita musulmana. Ahora es un lugar con un museo, más bien, no es ni musulmán ni cristiano, maravilloso. Pero los musulmanes llegaron a tal nivel de desarrollo que para ellos Europa era la barbarie, era lo retrógrado, lo retrasado, porque ellos estaban tan sofisticados. Luego, con el tiempo, Europa comenzó a desarrollar la ciencia. Militarmente desarrollaron nuevas armas, la pólvora, armas muy poderosas, explosivas, los rifles y todas estas cosas. Y le fueron ganando a los árabes que se quedaron atrás. Los árabes como que se rehusaron a ponerse al día con el mundo moderno. Y el mundo occidental comenzó a ganar terreno hasta que poco a poco fueron sacando a los árabes de muchos de los países que ellos habían conquistado en esos siglos de grandeza imperial. Lo fueron sacando, como en España, por ejemplo, donde estuvieron por siglos y siglos. Y finalmente se hicieron superiores a los árabes. Y ya para el siglo XVIII, por ejemplo, Europa había ganado mucho territorio. Y los árabes siempre se han quedado con una herida interna de qué fue lo que pasó, cómo es que ellos perdieron esa gloria que ellos tenían durante esos siglos y se dejaron ganar, por así decirlo, por el mundo occidental, por Europa. Y esa herida de verse ahora, por ejemplo, como es el mundo árabe del y todo el Medio Oriente, que es un mundo mucho más atrasado que Europa. Y ellos, muchos musulmanes durante siglos le han achacado esa pérdida de gloria al hecho de que se olvidaron, según ellos, de los fundamentos de su religión coránica. Y como que se sienten que al abandonar algunos de los distintivos del mundo musulmán, del Corán y otras cosas, eso fue lo que causó que perdieran esa competencia con Europa. Y entonces mucho de lo que uno ve hoy en día, de estos grupos islámicos fundamentalistas, como los llaman, o absolutistas, viene del hecho de que ellos sienten que para volver a ganar esa gloria antigua que perdieron, lo que deben hacer es simplemente fortalecer más sus fundamentos del Corán y ser más fundamentalistas, más absolutos en guardar las escrituras musulmanas. Nosotros pensamos que es un error y muchos grandes eruditos que estudian la cultura musulmana saben que el problema estriba más bien en el hecho de los musulmanes, los árabes, no ponerse al día en un sentido con la metodología, la ciencia occidental. Y que no se debe tanto a esa parte, porque inclusive hay muchos árabes que no quieren ir en la dirección en que, digamos, que ISIS los quiere llevar y otros grupos, Al-Qaeda y otros grupos fundamentalistas que quieren, porque no todos los árabes ni todos los musulmanes se identifican. Y eso es bien importante, una corrección. No todos los musulmanes se identifican con ISIS o con las atrocidades que están cometiendo estos grupos fundamentalistas. La mayoría de los musulmanes en realidad son gente que yo diría bastante pacífica, y después vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero hay cosas que tienen en su cultura que los hace como abiertos al resentimiento y a otras cosas. Y esa mentalidad de víctima que el mundo musulmán en general ha retenido, los hace muy abiertos a esa infestación extremista que representan ISIS y Al-Qaeda y otros grupos así fundamentalistas. Pero la mayoría de los árabes son gente bastante, como digo, ellos no están de acuerdo con matar gente así indiscriminadamente, matar niños y mujeres y personas inocentes, civiles. Eso va en contra inclusive de la ley coránica. Pero hay diferentes interpretaciones. Quiero decir que hay mucho dinamismo en cómo el mundo árabe interpreta. Pero no quiero perderme en la maleza de todas esas cosas. Lo que quiero decir es simplemente esto, que yo pude constatar al visitar ese país, y Dios tocó mi corazón en términos de abrirme más. Fue como que Dios me impresionó acerca de esta gente, que es tan fácil cuando uno los ve desde fuera,
rechazarlos y verlos como lo que dice aquí, un asno montés, se decía de Ismael, como dice el ángel de Jehová, un ser así como arisco y violento y salvaje. Es un pueblo muy complejo y muy interesante que yo les animo a conocer un poco más. Entonces, hay algo que también quisiera señalar esto, es que tanto Israel como los musulmanes, cada uno tiene su lado positivo y su lado negativo. Y tenemos que ver al mundo judío, israelita, en toda su complejidad. Porque amamos al pueblo de Israel. Yo digo siempre, yo daría mi vida por Israel, creo que la daría si llegara el momento de hacerlo, porque amo ese pueblo muchísimo. Pero también tiene su lado maligno y rebelde. Y Dios ama a Israel a pesar de Israel. Dios ama a Israel porque Él es fiel a las promesas que Él le dio a Abraham. Y porque su corazón es fiel, no porque Israel merezca. El derecho de Israel sobre su tierra no estriba en que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Israel es una nación ahora mismo rebelde, es una nación de hecho secular, no es una nación que gobierna conforme a las Escrituras. No es por eso. Yo hablo a veces con la gente cuando estoy hablando acerca de que yo creo que hay que amar a Israel, hay que respaldar a Israel, de que Israel tiene el derecho de su tierra ancestral. Y me dicen, no, porque Israel, mira cómo son los judíos, no son un pueblo que sigue a Dios. ¿Por qué Dios? Entonces, esto hay que reconocerlo, hay que entenderlo. Dios es fiel a Israel por sí mismo, por Dios, no por Israel. Y lo que Israel es hoy en día no es lo que Dios quiere que sea. Entonces hay que admitir eso desde el principio. Israel es una nación elegida por Dios. Es una nación dotada como ninguna otra. Israel ahora mismo es tecnológicamente, científicamente, militarmente, financieramente, es increíble. Ninguna nación del mundo proporcionalmente ha ganado tanto premio Nobel como Israel. Usted busca hoy en el día en el mundo artístico, en el mundo científico, en el mundo militar, no hay nación comparablemente, ni siquiera Estados Unidos proporcionalmente, que se compare a Israel. Israel ha hecho cosas maravillosas porque hay una dotación especial sobre ese pueblo, es la bendición de Dios. Es una nación bendecida en maneras extraordinarias. Son de hecho el pueblo elegido por Dios. Dios ama a Israel de una manera única. Y la grandeza incuestionable de Israel como una nación se debe a la bendición de Dios que descansa sobre ella. Pero también tenemos que decir, Israel es una nación espiritualmente rebelde. Es una nación ingrata para con Dios. Ha herido constantemente a través de todos los siglos el corazón del Padre. Ha rechazado el hecho de que son diferentes a cualquier otra nación. En el corazón hebreo hay un deseo de ser como las otras naciones. Por eso le pidieron a Dios, danos un rey, porque queremos ser como las demás naciones que tienen un rey. No queremos que nos dirijan jueces escogidos por ti, etc. Y Dios les dio, ¿qué les dijo? Está bien, yo le voy a dar a Saúl. Le voy a dar reyes que muchas veces lo van a guiar en direcciones contrarias a la justicia, etc. Pero Israel tiene un hambre de siempre ser como las otras naciones. Si examináramos, por ejemplo, Alemania en el siglo XX, cuando Hitler surge, los judíos en Alemania, en otras partes de Europa, se habían secularizado totalmente. Querían ser europeos, querían ser ciudadanos de Europa. Ellos pensaban que normalizándose y perdiéndose dentro de las culturas donde se encontraban, la gente los iba a dejar tranquilos. Y sucedió todo lo contrario. Surgió Hitler y los persiguió por todas partes, porque los judíos siempre han querido como ese niño dotado, súper inteligente, que quiere ser como los demás niños. No quiere que lo vean como ese geniecito que es. Los judíos siempre han querido ser como las demás naciones, perderse en la maleza de las naciones, pero no, son un pueblo con un destino, son un pueblo con un sello divino, diferente, y no se pueden escapar de su llamado. Cuando Dios te ha llamado, tú no puedes escaparte de ese llamado. Vas a ser como Jonás, te trata de escapar de Dios y terminas en el vientre de una ballena. Y eso es lo que le ha pasado a los hebreos a través de todos los siglos. Entonces es una nación que quiere ser normal, una nación que rechaza su vocación sacerdotal, inclinados a todo tipo de idolatría y de herejía intelectual. Yo digo que busque cualquier enseñanza rara, hereje en el mundo, y usted va a encontrar un judío o detrás de ella o ávidamente tratando de fortalecerla. Yo no sé, el judío tiene algo
Y yo hablo como judío espiritual, por eso me atrevo a hablar de esa manera. No soy antisemita, al contrario, como digo, adoro a Israel en el sentido afectivamente. Pero la verdad es que el pueblo judío tiene una sed de herejía increíble. Yo creo que parte del problema es que como han rechazado a Dios y tienen un gene espiritual de adorar, entonces terminan adorando otros dioses, porque algo tienen que adorar, porque tienen un apetito de adoración dentro de ellos. Y terminan adorando ídolos que ellos mismos se construyen a sí mismos. Son espirituales, pero espirituales en una manera rebelde y por lo tanto autodestructiva. Pero tienen ese llamado sacerdotal y se inclinan a todo tipo de idolatría, especialmente la idolatría del intelecto. Los judíos aman el intelecto y para ellos no hay nada más cautivador y satisfactorio que tener un hijo que resalta intelectualmente. Hay un aprecio muy grande al intelecto en el pueblo judío. Y Dios ha castigado severamente a los judíos a través de los siglos por su idolatría. Sin embargo, nunca aprenden, siempre vuelven a lo mismo, que es que son un pueblo rebelde. Pero a pesar de esto, Dios nunca ha abandonado por completo al pueblo judío, sino que dice, Él los devolverá a su tierra y les devolverá sus posesiones. Eso usted lo encuentra en todas partes de las profecías del Antiguo Testamento. Los cristianos que han estudiado las profecías del Antiguo Testamento concerniente a Israel, creen que el regreso de los judíos a Israel en el siglo XX, comenzando con el año 48 cuando se hicieron nación, pero en el siglo XIX el sionismo comenzó a surgir y esos judíos comenzaron a regresar a su tierra y eso fue lo que revolcó el panorama del Medio Oriente en ese tiempo, el regreso de estos judíos que habían estado fuera durante casi 2000 años, no totalmente fuera, porque siempre hubo una presencia judía, de hecho, a la antigua Palestina, pero sí comenzaron a regresar en gran medida. Y entonces nosotros siempre hemos creído, los que estudian las profecías, están convencidos de que ese regreso de Israel, de Rusia, de Etiopía, de África, de todos los países donde fueron esparcidos, de la India, en la India ha habido judíos a través de los siglos. Y al volver, nosotros creemos que es en respuesta a esas profecías que estaban allí como insertadas en el texto del Antiguo Testamento. Y que lo que estamos viendo desde, digamos, comienzo del siglo XX es el cumplimiento de todas esas profecías que se encuentran en los diferentes libros proféticos. Hasta el día de hoy, Israel es una nación religiosa, mejor dicho, no es una nación religiosa, que está estructurada de acuerdo con los principios, que esté estructurada con los principios bíblicos. Es una nación muy secular, e incluso muchos judíos religiosos ortodoxos que residen en Israel se niegan a reconocerla como una nación piadosa que está conforme a los caminos del Señor. Entonces estoy dando los dos lados, ¿no? El lado dotado, llamado, bendecido, escogido del pueblo hebreo, pero también su corazón rebelde y reacio a entrar en el llamado de Dios. Ahora el mundo musulmán, que es del cual en realidad me interesa más hablar, el mundo musulmán árabe, por otro lado, también son un pueblo maravilloso, como dije, son gente de honor, son gente hospitalaria, simpática, amistosa. Durante muchos siglos, como señalé antes, especialmente durante la gloria del Imperio Otomano, establecieron una de las civilizaciones más brillantes que jamás haya existido. Los musulmanes emigran a Occidente, como todos los inmigrantes en búsqueda de mejor vida, pero generalmente el musulmán, sobre todo, los musulmanes permanecen muy separados de las sociedades a donde emigran y en su mayor parte se niegan a integrarse en las naciones y culturas occidentales a las que emigran. Y esta es una de las mayores quejas de muchos europeos que se han amargado hacia la inmigración musulmana en sus países, incluso después de dar la bienvenida inicialmente. Ahora mismo en Europa, en países como Alemania, Austria, Hungría, Polonia, Italia, España, aún en los países de Dinamarca, de Finlandia, de Suecia, que son países ultraliberales y que tienen una disposición muy de darle la bienvenida a los inmigrantes, ahora está habiendo una reacción feroz en muchos sectores, como aquí en Estados Unidos también, que en parte tienen que ver hacia los musulmanes, específicamente de la inmigración masiva de Siria y de diferentes países del Medio Oriente al occidente, porque precisamente ven estas masas que han inmigrado del Medio Oriente
como masas hostiles que representan una presencia amenazante, que rehúsan integrarse a la vida de los países donde van, que se mantienen allí, se benefician del calor que les proveen estas culturas occidentales, pero que nunca se adecúan a ellas. Siempre están allí resentidos, se meten en sus propios guetos y sus propios lugares aislados, y muchas veces de allí se convierten en guetos que a veces ni la policía se atreve a entrar en esos lugares. Y esto no es exageración, mis hermanos. Yo me he asegurado de investigar estas cosas bien a fondo porque me gusta decir las cosas habiendo yo mismo examinado, no partizándome de un grupo, de otros, republicanos, demócratas. La verdad es que lo que ha causado que muchas de estas naciones, por ejemplo Alemania hace todo lo posible por sus inmigrantes integrarlos. Y tienen toda una serie de programas de enseñanza cultural, del idioma, para ayudarlos a integrarse al mundo alemán. No necesariamente a perder sus distintivos culturales, pero a ser buenos ciudadanos alemanes, que es lo que un país espera que sus inmigrantes hagan. Pero los musulmanes siempre se han rehusado a integrarse a las culturas a donde van. Ellos se mantienen solos, se benefician, chupan la bendición que les provee esas sociedades altamente desarrolladas, pero también la desprecian por su liberalismo, por muchas otras cosas, y muchas veces desde adentro auspician ataques terroristas y otras cosas, y esconden a los terroristas, como vimos por ejemplo en uno de los ataques que hubo en Francia, y varios de ellos, estos terroristas árabes o musulmanes entran a esos guetos árabes, se refugian allí, desde allí hacen sus cosas y nadie quiere cooperar en última instancia para denunciarlos ni nada. Y eso se da una y otra vez. Y eso ha creado mucho resentimiento de parte de estas sociedades que, Estados Unidos es un bebé comparado con muchas de estas de estos países en términos de su liberalismo y todo eso, pero están cansados, están hartos y está habiendo un ataque en contra, una reacción muy negativa hacia la inmigración musulmana. Esa es una de las grandes quejas de los europeos, que se han amargado hacia la inmigración musulmana en sus países, incluso después de dar la bienvenida inicialmente. Ahora, probablemente, y lo hay excepciones, pero es justo decir que esta es generalmente la norma. Grupos musulmanes que entran y se hacen como una presencia discreta. Inclusive en el mundo árabe, en la filosofía árabe, hay muchas maneras de conquistar. Y una de ellas es conquistar biológicamente, simplemente llegando a países y multiplicándose. Los árabes tienen muchos hijos. Y hay países en Europa ahora mismo que dentro de 50 años, si no pasa algo diferente, las mujeres europeas no quieren tener hijos, los árabes están teniendo hijos como conejos por todas partes. Y pronto habrá países europeos que la mayoría será musulmana. Y entonces, y eso es una de las cosas que está causando mucho temor en esos países, porque tener una población hostil dentro de ti, que es mayoritaria, es algo que causa mucha inquietud. Y yo les animo a ustedes a leer de estas cosas. Yo simplemente lo quiero exponer esa inquietud en sus corazones, porque es algo bien complejo. Y como les digo, yo me he tomado el tiempo de hacer mi homework y de leer eruditos que son inclusive árabes y musulmanes. Y uno ve allí esa complejidad del mundo musulmán. En general, las poblaciones musulmanas de todo el mundo, incluso cuando han sido bienvenidas por naciones occidentales como Alemania, Francia, Inglaterra, permanecen muy separadas y alejadas de las culturas que las acogieron. Y es ese sentimiento general de oposición al occidente que hay en el corazón árabe, en la cultura árabe musulmana, esa animosidad latente hacia los valores occidentales de gran parte del mundo árabe musulmán, lo que proporciona, en mi opinión, al menos muchas veces, lo que se llamaría un caldo de cultivo favorable para el extremismo y el terrorismo. El resentimiento latente a fuego bajo del mundo árabe musulmán generalmente, aún de los que no están de acuerdo con el terrorismo, pero que sí tienen una especie de animosidad hacia el mundo occidental, para mí sirve como la base, donde entonces viene el virus fundamentalista y encuentra allí un territorio muy fértil para la violencia que caracteriza
a estos grupos fundamentalistas. Si en tu familia, por ejemplo, tú eres un joven árabe, musulmán, que estás estudiando en la universidad, digamos en Londres, en Inglaterra, y eres de segunda generación o tercera generación, y tu familia en sus cenas y en sus comidas y celebraciones hablan mal de Occidente y hablan de cómo han oprimido al mundo árabe, que de hecho ha sido así, desgraciadamente, cómo han explotado y este es el alimento de cada día. Ese joven crece, aunque esa familia no está haciendo nada terrorista, ni jamás serían violentos en contra de la sociedad en la cual se encuentran, pero ese joven que no escucha nada bueno, positivo, afirmativo del mundo occidental, cuando es abordado por un reclutador extremista, terrorista, ¿qué va a pasar? En su corazón no hay afecto hacia Occidente. En su corazón hay más bien una dieta de crítica y de animosidad, de hostilidad contra Occidente. Y por eso que muchos jóvenes de segunda, tercera generación en países como Inglaterra, Francia, terminan siendo cooptados y reclutados por reclutadores extremistas y terminan siendo terroristas muchas veces. Y eso es un mundo largo de explicar, no tengo tiempo porque estoy avanzando a las millas aquí por el tiempo que me queda. Pero yo creo que esa hostilidad, esa cultura de resentimiento, el achacarle al mundo occidental su retraso y su pérdida, esa gloria antigua de la cual gozaban, muchos eruditos que estudian la cultura árabe musulmán piensan que ese sentido de victimización, ese sentido de hostilidad y resentimiento latente que cultiva en general el mundo árabe contra Occidente, aún viviendo dentro de Occidente, es lo que hace bien abierto ese ámbito al florecimiento del extremismo y del terrorismo. Y yo creo que a veces los cristianos no entendemos la complejidad y no podemos explicar en formas adecuadas qué es lo que nos incomoda acerca del Islam y terminamos haciendo aseveraciones simplistas que muchas veces otra gente que está, parcializado en términos de liberalismo y desde que oyen hablar a un cristiano acerca del Islam en maneras burdas y generalistas, fácilmente reaccionan. Mientras que yo creo que hay formas más sofisticadas, más profundas, más complejas de uno sí ver el mal que hay en el mundo árabe musulmán y por qué este mundo es tan dado a la violencia como lo es de hecho. Me encantaría tener tiempo para discutir un poco acerca de una gran pregunta. ¿Es el Corán violento o no? Se presta el Corán, que es la Biblia de los musulmanes, produce a ISIS y Al-Qaeda. Bien complejo eso. Uno podría decir que no necesariamente, porque yo no creo que en el Corán hay una cosa o la otra. A nosotros los cristianos nos atacan también. Mire todas las cosas que decimos acerca de en la Biblia, el genocidio y otras cosas. Dios mandó a los hebreos a destruir a todas las tribus cuando entraran al mundo de Canaán. Y se hace muy fácil. Si usted no sabe lo que está diciendo, fácilmente puede perder un argumento en una conversación. Hay que entender bien profundamente estas cosas. Y yo creo que sí, podemos criticar el mundo árabe, que es un mundo, como digo, digno de admiración en muchas áreas, pero también criticar esa cultura de resentimiento, de falta de gratitud hacia este mundo occidental que los recibe, millones de ellos, pero que se mantienen siempre ariscos y hostiles hacia el mundo occidental. Ocasionalmente, de hecho, las comunidades musulmanas, digamos aún aquí en Estados Unidos, ocasionalmente los líderes de esas comunidades musulmanas rechazan públicamente los ataques terroristas cuando se dan. Pero es curioso que generalmente lo hacen después de los ataques terroristas y después que se les pone presión muchas veces para que, hey, ustedes están con nosotros o están en contra, son hostiles o no. Y entonces los líderes musulmanes muchas veces pues hacen sus declaraciones de que no, nosotros rechazamos el terrorismo, rechazamos los ataques terroristas. Yo personalmente me gustaría que estos líderes musulmanes hubieran hecho esas expresiones de una forma y las hicieran más claramente, más entusiastamente, más insistentemente. Que esas declaraciones de favor, de amor a esta nación y a las naciones occidentales que los reciben, de agradecimiento, de valorización, de todo el respaldo que reciben, que eso fuera una voz general, proactiva en el mundo árabe musulmán,
en estos países, pero no lo es. Generalmente, como digo, las declaraciones en contra del terrorismo se hacen después que estos actos han sucedido, pero no son parte de una expresión general, proactiva, de afecto hacia naciones como Estados Unidos que los reciben. Como por ejemplo en otros grupos. No es que yo me parcialice, digamos, con los hispanos, los latinos que vienen a Estados Unidos. Pero la verdad es que el latino, y de nuevo estoy siendo bien, creo, objetivo aquí, el latino ama a esta nación. ¿Cuántos de ustedes aman a Estados Unidos, hermanos? ¿Amén? Yo creo que nosotros no tenemos ninguna dificultad en decir amamos esta nación, amamos la democracia, amamos el poder estar acá, estamos agradecidos, apoyamos a Estados Unidos, no son perfectos, pero el pueblo latino es un pueblo más fácil porque somos cristianos, somos respetuosos de las autoridades, amamos y somos agradecidos de las oportunidades que nos da este país. Y usted no va a oír a la comunidad hispana hablando mal, así como un grupo genérico de los Estados Unidos. Sí hay grupos que han sido contaminados con la levadura intelectual de izquierda, y que a veces son proactivamente críticos, pero yo creo que el pueblo, lo que ustedes representan, son generalmente amorosos y agradecidos de esta nación. Mientras que el mundo árabe musulmán acá, en su mayoría, definitivamente permanece arisco hacia el mundo que les ha dado hospedaje. Y yo creo que hay derecho de decirles, hey, ¿están con nosotros o están contra nosotros? Si están acá, esperamos que sean buenos ciudadanos, que amen esta nación, que amen su cultura, que la valoren, no que permanezcan como una presencia arisca y hostil. Y de nuevo estoy como una ametralladora aquí, el tiempo, pero comenzamos tarde, así que denme unos minutos, ¿ok? Hey, o queremos crecer o no en estas cosas, ¿ok? Entonces, hemos visto el domingo pasado cómo hay una familiaridad genética y espiritual entre el mundo musulmán y árabe. Aunque hoy en día han ido así, separándose cada vez más, pero en el origen está Ismael y está Isaac, que son hijos de Abraham. Y los árabes reconocen a Abraham como su patriarca. Aunque, claro, lo que pasa es que a ellos no les gusta reconocer también eso que dice allí. Imagínate que los árabes vieran esta escritura y que reconocieran que Dios le dijo a Abraham, es a través de Isaac, el padre de los judíos, que yo te voy a hacer descendencia espiritual. Para ellos reconocer eso sería como decir, ok, definitivamente Israel es espiritualmente el verdadero. Entonces, como no pueden hacer eso, ellos tienen una extraña relación con Abraham. Saben que es su padre, saben que es uno de los grandes profetas, pero también como que lo miran un poquito de manera diferente y no dan todo el crédito también, como pasa con muchas otras cosas. Si usted estudia, por ejemplo, la historia de Mahoma, cómo Mahoma llegó a desarrollar su religión. Mahoma vivió en el siglo VII, 672 por ahí después de Cristo, 600, casi 700 años después de que nació el cristianismo. Y Mahoma creció en una provincia muy aislada del mundo del Medio Oriente. Y Mahoma, según dicen los árabes, bueno, fue una palabra profética que él recibió como Joseph Smith con los mormones. Pero Mahoma, yo puedo decir esto como cristiano, creó toda una teología, toda una religión, que cuando usted la mira y la examina, en realidad fue como una reempacar y reinventar el judaísmo y el cristianismo. El Islam es una mezcla extraña de cristianismo y de judaísmo. Y los musulmanes muy convenientemente dicen que Mahoma no sabía leer cuando recibió las visiones. ¿Por qué? Para callar cualquier argumento de que él se copió, que leyó las escrituras judías y cristianas y que se creó una mezcla de cosas. Entonces ellos dicen que él recibió visiones, escuchó palabras directamente de Dios. Pero cuando usted mira, es evidente que lo que hay allí es como una reencarnación rara y muy conveniente de conceptos judíos y conceptos cristianos que son difíciles de negar, que vienen de las escrituras judías. ¿Saben ustedes, por ejemplo,
el mundo musulmán, Islam, tiene un tipo de diezmo como nosotros. Los musulmanes tienen que dar cierto porcentaje de su dinero para buenas obras y para el mantenimiento de la mezquita donde asisten. Los musulmanes enfatizan el ayuno como lo enfatizan los judíos y los cristianos. Ellos tienen de hecho un mes dedicado a ayunar, Ramadán, donde ellos no comen desde que sale el sol hasta que se pone el sol todo el día. Y violar esa ley es invitar inclusive que te encarcelen o te den unos cuantos azotes. Y ellos ayunan de una manera insistente. Los musulmanes tienen también sus leyes dietéticas, lo que se llama halal, que es muy parecido a kosher en el mundo hebreo. Ellos comen ciertas comidas que tienen que ser preparadas conforme a sus requisitos. No comen cerdo como los judíos, también los judíos religiosos. Los musulmanes creen que Jerusalén es una ciudad santa. De hecho, que tienen encima, donde históricamente se sabe que estuvo el templo original de los judíos, tienen ahí una mezquita. Cuando ellos gobernaban a Jerusalén, se aseguraron de meter el tercer lugar más sagrado de todo el mundo musulmán, lo metieron ahí mismo encima donde estaba el templo, para hacer imposible que los judíos volvieran a reconstruir su templo. La Biblia dice que ese templo va a ser reconstruido. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero los musulmanes han tenido esta obsesión con el mundo hebreo. Inventaron una mitología de que Mahoma desde allí ascendió al cielo, etc. Y ahí metieron una mezquita que es inconmovible prácticamente desde el punto de vista humano. Los musulmanes reconocen a Abraham como su progenitor. Tienen cantidad de cosas. Jesús, ¿saben ustedes que Jesús es quizás el segundo profeta después de Mahoma para el mundo musulmán? Y ellos aman a María también. ¿Saben ustedes que los musulmanes creen que Jesús viene por segunda vez y que Él va a instalar el reino de Mahoma? Ellos están esperando la venida de Jesús como nosotros también lo esperamos. Y Jesús solamente Mahoma es superior a Jesús como profeta. Entonces ellos han hecho una mezcla, hermanos, de cosas allí. Ellos creen que Jesús es un tremendo profeta. ¿De dónde sacaron eso? En el séptimo siglo. ¿Cómo sabía Mahoma que Jesús había existido? Me imagino que leyendo las escrituras cristianas. Ahora ellos no admiten, por ejemplo, ellos escogen lo que quieren. Ellos dicen que Jesús no murió en la cruz, ni que resucitó tampoco. Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios o que es igual a Dios. No creen en la Trinidad, pero creen en Jesús y creen que viene de nuevo. Entonces, ¿de dónde sacan ellos estas cosas? Es como una mezcla rara y deshonesta, pero hasta cierto punto como compulsiva también para mantener ese vínculo con el mundo hebreo. Entonces, en su constitución misma, histórica, religiosa, vemos que Israel y el mundo islámico están mezclados en una manera muy, muy rara. Y yo creo que es esa intuición de parte del mundo musulmán que Israel es algo muy especial delante de los ojos de Dios. Pero ellos no pueden aceptar eso. Si ellos aceptaran 100% las escrituras hebraicas, tendrían que aceptar entonces la paternidad israelita también. Y como no pueden hacer eso, pero tampoco pueden rechazar totalmente su linaje abrahámico, entonces terminan cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allí y haciendo una religión sincretista, que es una mezcla de diferentes elementos. Y eso es lo que es Islam hoy en día. Y por eso es que yo creo que Dios como que tiene algo con esta gente. Y el hecho, yo creo que ellos aman a Jesús y lo veneran. Cuando yo fui a Estambul y fui a la mezquita azul, que es uno de los lugares más bellos de todo el Medio Oriente, usted ve que ellos tienen ahí una cantidad de pancartas y cosas de la religión coránica, islámica, y ahí ellos prominentemente ponen a Jesús y a María. Yo visité, de hecho, en Éfeso, lo que se llama la Casa de María. Fui a visitarla por muchas razones, no voy a entrar en detalle ahora mismo, donde se cree que María vivió y murió allí en los últimos años de su vida, llevada a Éfeso por el apóstol Juan. Hay muchas cosas raras en ese mundo. Yo creo que ahí Dios como que ha puesto un germen de redención futura para el mundo musulmán. Por eso tenemos que orar, que el Señor use esas raíces que están allí metidas, porque es un pueblo confundido, es un pueblo rebelde, es un pueblo que ama y odia a la misma vez, y que está en rebeldía como los hebreos
con su destino, con su llamado, con su origen espiritual y con las intenciones que Dios tiene para ellos. Y yo creo que quizás este es el tiempo, hermanos, en que ese mundo árabe, musulmán, Dios active en una manera muy poderosa su mover, y tenemos que orar por ellos. No los detestemos, no hablemos solamente hostilmente de ellos. Dios tiene un propósito con ese pueblo, y esto se me hace más real que nunca. Representan 1,5 billones de almas, imagínense. Como le dijo Dios a Jonás, si tú te preocupas por una mata que te da un poquito de sol, ¿cómo no voy yo a preocupar por esta ciudad de Nínive, donde hay cientos de miles de personas que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda? Y Dios se compadeció de Nínive y los perdonó cuando se arrepintieron. Tenemos que orar por ese 1,5 billones de almas también, por esas naciones bellas, poderosas, pero totalmente confundidas. Y yo diría algo más, que son naciones sí bellas, hermosas, hospitalarias, simpáticas, pero también hay que resistirlas porque están confundidas y pueden hacer mucho daño. ¿Cómo lo hacen? Y esas naciones, porque son naciones guerreras y muy militantes, no respetan a la gente excepto si también tienen fuerza. El guerrero no respeta a menos que no sea otro guerrero. Y eso es así. Y yo creo que cuando les hablemos en una forma honesta, clara, cuando se resistan a algunos de sus impulsos hostiles, militantes, invasivos, pero con amor y con entendimiento. Es como coger a un niño que está dando patadas y tumbando cosas y agarrarlo y decirle, no, tú no puedes hacer eso, pero hacerlo con amor. Es una combinación de ambos elementos. Yo creo que hoy en día lo que tenemos es un grupo de gente que si tú hablas de los islámicos y los musulmanes, te acusan de ser racistas y antimigrantes. Y otro grupo que si tú hablas un poquito favorablemente de ellos, te acusan de ser un liberal. Hemos caído en los extremos. Y la iglesia de Jesucristo tiene que ver las cosas en una forma más equitativa, ¿no? Más balanceada, más conforme al corazón de Dios. Hay elementos negativos en ambas naciones y hay también elementos extremadamente positivos. Y Dios tiene propósitos con ellos. Ahora, habiendo visto toda esa complejidad, yo sigo insistiendo y quisiera tener más tiempo, pero no puedo. Para decirles, Dios todavía tiene planes con Israel. Lo que Dios le declaró a Abraham hace 3,000 y pico de años, Dios todavía está comprometido con ello. La iglesia cristiana no reemplaza a Israel. Yo no creo en eso que se llama replacement theology, teología del reemplazo, de que como que ya tenemos la iglesia gentil y ya Israel fue echado a un lado por su pecado. Pablo en Romanos 11, léalo, sobre todo, es muy insistente que Dios no ha desechado a su pueblo. Dios está tratando con el pueblo gentil en toda la tierra y tiene a los judíos como ahí en paréntesis por un tiempo, pero Él sigue hablándole a su pueblo. Y un día dice que todo Israel será salvo. No me pregunte cómo, como nación, como individuos que se van a convertir a Cristo, yo no sé, la Biblia no está tan clara sobre eso. Pero sí es claro que Dios sigue prefiriendo y amando y teniendo propósitos con Israel. Y que nuestra preferencia, nuestra opción preferencial, para usar un término teológico, debe ser hacia Israel. Nosotros tenemos que amar a Israel, orar por la paz de Jerusalén, reconocerle el derecho que ese pueblo tiene a su tierra, porque Dios se la entregó y porque Dios los está trayendo de todas partes del mundo en obediencia a una palabra que Él le dio. Y mire, déjeme leerles un pasaje solamente, porque me da pena tener que dejar tan buen material así en el aire. Y después lean, por ejemplo, yo les animo, lean Zacarías, todo el libro de Zacarías, son como 12 o 13 capítulos, 14 capítulos quizás. Es un libro maravilloso. Oiga cómo Dios se expresa acerca de Israel. Yo creo que esto es importante para muchos de ustedes entender que Dios todavía tiene propósito con Israel. Capítulo 8 de Zacarías, y esto escrito, digamos, miles de años antes que nosotros, 2,500, 3,000 años antes de nosotros tener estos documentos. Miren el versículo 4, por ejemplo, dice, así ha dicho Jehová, Zacarías 8:4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Ese aún quiere decir que todavía viene el tiempo que en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Es decir, va a haber ancianos,
en Jerusalén. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Imagínese antes de 1948, en el siglo XVIII, XIX, XVII, cuando Israel estaba esparcido por todas partes del mundo. El gran exilio del pueblo judío en Rusia, en Europa, en países del Medio Oriente como Irán y otros. Los judíos estaban esparcidos y Jerusalén estaba abandonado. Y Dios está diciendo acá, mirando hacia el futuro, porque Zacarías es un libro apocalíptico acerca de los últimos tiempos, que yo creo que son lo que estamos viviendo ahora, aunque no sabemos con exactitud cuándo Cristo viene. Pero habrá ancianos en las calles de Jerusalén, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente, lo que quedaba de este pueblo, si esto parecerá maravilloso, el hecho de que Jerusalén vuelva otra vez a ser poblado y lleno de jóvenes, en aquellos días, ¿será maravilloso delante de mis ojos? Es una pregunta retórica. Claro que no. Para Dios no hay nada maravilloso, sorprendente ni asombroso. Él sabía lo que Él iba a estar haciendo. Lo que está diciendo: no se maravillen que este pueblo, después de 2000 años de estar vagando por el mundo, sin ser nación, sin tener nombre de nación, culturas errantes, y que vuelva otra vez a su tierra, y dirán: wow, qué asombroso. El mundo se asombró cuando en 1948 Israel fue declarado nación por las Naciones Unidas. Eso fue uno de los eventos más sorprendentes para la humanidad, que una nación después de 2000 años de no ser nación volviera a ser nación en un día, como dice la Biblia. Eso fue algo que sorprendió a todo el mundo, y Dios está diciendo aquí: para mí eso no es sorprendente. Yo lo he tenido en mi mente por siglos de los siglos. Y mire el versículo 7: así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Lo que nos hace amar a Israel y optar por Israel no es lo que Israel es ahora mismo, sino lo que Israel va a ser según la mente de Dios. Israel es un proyecto en proceso. Israel no es ahora lo que Dios tiene en su mente que va a ser finalmente. Así como Dios sabía que iban a estar viniendo, lo que nosotros estamos viendo ahora es el proyecto de Dios en curso. Israel regresando de todas las partes, constituyéndose en nación, fortaleciéndose contra naciones y ejércitos que están hostiles alrededor de ellos, y poco a poco los va a llevar también a una entrega total de su corazón al Mesías que ellos han rechazado. Y entonces nosotros tenemos que ver a Israel como ese proyecto que está en proceso, no como la nación rebelde que ahora mismo es. Y entonces Dios dice: los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, me serán por pueblo, yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Zacarías es un libro profético que se repite, tiene un cumplimiento en el tiempo en que fue escrito, pero este cumplimiento ahora en los tiempos finales. Mire versículo 13, por ejemplo: y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, todas estas naciones que fue esparcido, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércese vuestras manos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, como los judíos han sido provocados a ira y por eso han sido exiliados, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Y mire la visión de Dios al final de todas estas cosas. Versículo 22. Vayan al versículo 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Dios y a buscar a Jehová de los ejércitos. A Jerusalén yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esa es la visión de Dios. Ese es el proyecto de Dios al final. Porque por eso es que yo siempre he dicho que cuando uno estudia las profecías, hermanos, y
Ojalá y un día tengamos más tiempo para hacer un recorrido de diferentes declaraciones proféticas de Dios en diferentes partes de la Biblia. Muchos cristianos pecan de frialdad y de falsa ecuanimidad, o yo no sé cómo se llame, objetividad hacia Israel, porque yo creo que no han sido saturados en el espíritu de las profecías del Antiguo Testamento y las declaraciones paulinas a favor de Israel también. Pero cuando usted estudia las Escrituras y las conoce bien a fondo, no hay escapatoria. Uno ve a un Dios que, aunque ha castigado a ese pueblo rebelde, siempre ha dicho: pero yo los voy a traer de los lugares donde los exilié, y voy a hacer de Jerusalén su lugar central. Jerusalén es la ciudad escogida de Dios. Yo no creo que ni los judíos tienen derecho a dividir a Jerusalén entre palestinos y a judíos. Jerusalén es Jerusalén. Dios no dice allí Jerusalén occidental o Jerusalén oriental, es Jerusalén. Y Dios tiene un llamado para esa nación. Así que nosotros dejémonos llevar por lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y amemos a Islam, amemos y oremos. Así como oramos por Israel, oremos también por el pueblo musulmán, porque Dios tiene propósitos para ellos. Amén. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, toma tú esto que hemos hecho apresuradamente y desgránalo en el corazón, en la sensibilidad, en el intelecto de tu pueblo, y ayúdenos a ser un pueblo verdaderamente inteligente y sabio y discernidor de tu voluntad. Y permítenos siempre estar del lado de tu verdad, Señor, no del lado de los partidos políticos, no del lado de liberales o conservadores, sino de lo que tu palabra declara, Señor. Queremos fluir conforme al corazón del Padre, al dueño del mundo, el dueño del universo, el dueño de la historia, el dueño de las naciones, que repartes las cosas como tú quieres. Bendecimos a Islam, bendecimos los países, tanto árabes como los otros países musulmanes del resto de la tierra, donde quiera que se encuentren. Y Padre, esta nación musulmana la declaramos también bendecida por ti. Reconocemos el pacto que tú hiciste con Agar y con Ismael. Y Padre, pedimos que tú actives tu buena voluntad a favor de ese pueblo, que lo ilumines, Señor, que lo traigas a un conocimiento más profundo de su Mesías, y que quites el odio y quites el resentimiento y ese sentido de victimización que el diablo usa para inflamarlos en contra de Jerusalén y de Israel, Padre, y que cambies ese corazón resentido en un corazón perdonador y amante y amable y humilde. Señor, toma esta arrogancia musulmana y conviértela en un reconocimiento humilde de la voluntad de su Padre, y que ellos puedan también reconciliarse con su hermano Israel. Bendecimos esas naciones. Te pedimos que tengas misericordia del corazón judío también, Padre. Perdónalos, 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 y tráelos a un conocimiento genuino de su Mesías, Padre. Como tu palabra promete, que un día mirarán al que traspasaron y se arrepentirán de su rechazo de Jesús como su Mesías. Trae conversión también a esa nación, Padre, y permite que tu iglesia reciba la palabra que necesitan esas regiones del mundo, una palabra clara, bíblica, conforme al corazón de Dios. Te adoramos y despide a tu pueblo, Señor, en paz, y hazlo crecer como prometiste que harías crecer también a Ismael y a Isaac, para gloria de tu nombre y para beneficio de esta ciudad. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice: les bendigo, mis hermanos, la gracia del Señor sea con ustedes. Amén.